El hombre de la capucha roja llevaba más de 15 años conduciendo camiones, y esa noche, como muchas otras, Rubén iba solo por la carretera. La lluvia golpeaba el parabrisas como metralla. La visibilidad era escasa, y apenas podía distinguir los bordes del asfalto. Había salido de Monterrey a eso de las 8, pero un retraso en la carga lo hizo arrancar mucho más tarde de lo planeado. Iba rumbo a San Luis Potosí, transportando piezas industriales. Pasaban de las 2 de la madrugada cuando, en un tramo oscuro de la autopista, vio a un hombre parado junto al arcén. No llevaba maleta ni paraguas, solo una capucha roja que le cubría hasta la mitad del rostro. Le hizo señas con el pulgar. Rubén, aunque no solía recoger a nadie, sintió un impulso extraño de detenerse. Tal vez fue la mirada fija o la soledad de la noche. Frenó unos metros más adelante. El hombre subió sin decir palabra. Se sentó lentamente en el asiento del copiloto. Su ropa estaba seca, lo cual le pareció raro, considerando la lluvia torrencial. ¿A dónde vas?, preguntó Rubén. El tipo no respondió. Solo asintió con la cabeza y apuntó hacia el frente, como si el destino ya estuviera decidido. Los primeros minutos pasaron en silencio. Rubén intentó varias veces iniciar conversación, pero el extraño no reaccionaba. Mantenía la vista fija en la ventana, observando el bosque que bordeaba la carretera. Cuando pasaban bajo los postes de luz, Rubén notaba algo inquietante. La sombra del hombre parecía moverse en dirección opuesta a la luz. Era alargada, torcida, casi líquida. Al principio pensó que era su imaginación, la lluvia, la falta de sueño, el estrés del trabajo, pero no podía dejar de mirar por el rabillo del ojo. En un momento de valor miró al espejo retrovisor. Lo que vio le heló la sangre. El hombre no tenía reflejo. Rubén parpadeó varias veces. Se inclinó sutilmente fingiendo ajustar el espejo. Nada. El asiento del copiloto aparecía vacío. El corazón le latía con fuerza. Tragó saliva y volvió a mirar de reojo al pasajero. Estaba ahí, inmóvil, mirando al frente. Un escalofrío le recorrió la espalda. Bajó el volumen de la radio. El silencio era opresivo. Solo se oía el golpeteo de la lluvia. ¿Estás bien?, preguntó Rubén con voz temblorosa. Por primera vez el hombre giró lentamente la cabeza hacia él. Sus ojos eran completamente negros. Ni pupilas, ni esclerótica. Solo un abismo oscuro. Rubén frenó de golpe. El camión derrapó ligeramente, pero logró controlarlo. Se giró para mirar directamente al asiento del copiloto. Estaba vacío. No había rastro del hombre, ni una gota de agua, ni huellas en el suelo. Nada. Rubén bajó del camión con la linterna. Revisó todo el interior, luego la zona de la carretera. Ni una pisada en el barro, como si nunca hubiera subido nadie. Se quedó un momento bajo la lluvia, empapado, temblando. Luego volvió a subir al camión y siguió conduciendo, sin encender la radio, sin mirar al espejo. Un par de horas después, llegó a una vieja gasolinera abierta las 24 horas. Bajó a cargar combustible y, aún pálido, pidió un café en la tienda. El dependiente, un hombre mayor, lo observó con atención. Le vio la cara desencajada y le preguntó si estaba bien. Rubén, sin pensarlo mucho, le contó lo que había pasado, o al menos parte de ello. El hombre se quedó callado unos segundos. Luego asintió despacio y dijo algo que Rubén nunca olvidaría. Si viste al de la capucha roja, tuviste suerte. No todos logran contarlo. Rubén se quedó helado. ¿Lo conocía? ¿Otros lo habían visto? ¿Quién es?, preguntó, con la voz apenas audible. Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que es el alma de un viajero que murió hace años en esta carretera. Otros creen que es algo peor, algo que se alimenta del miedo. Rubén no volvió a hacer preguntas. Se tomó su café en silencio y se marchó sin despedirse. Desde aquella noche, nunca volvió a recoger a ningún desconocido en la carretera, sin importar cuán perdido o necesitado pareciera, y cada vez que pasaba por ese tramo, evitaba mirar hacia el arcén.
porque en el fondo sabía que, si lo volvía a ver, esta vez tal vez no tendría tanta suerte. 2. La niña del kilómetro. 58 Carlos llevaba 12 años trabajando como camionero. Conocía bien la ruta entre Veracruz y Puebla, un tramo lleno de curvas, niebla y silencio. Esa noche, como muchas otras, iba solo. Había salido poco después, de las 10, con una carga de frutas. Tenía que llegar antes del amanecer. El camino estaba casi desierto. Solo se cruzaba de vez en cuando con otro tráiler o un coche perdido en la madrugada. Pasaban de las 2 cuando llegó a la altura del kilómetro 58. Una zona donde siempre bajaba la niebla de repente, como una sábana blanca envolviendo todo. Carlos bajó un poco la velocidad. No era supersticioso, pero había escuchado historias raras de ese tramo, que se aparecían sombras, que se oían voces. Nunca había visto nada, hasta esa noche. A lo lejos, entre la niebla, creyó ver algo en la orilla, una figura pequeña. Frenó con cuidado y entrecerró los ojos. Era una niña. Estaba parada sola, con un vestido blanco y el cabello empapado pegado al rostro. Se veía inmóvil, como si no sintiera frío, ni miedo. Carlos dudó. ¿Qué hacía? ¿Una niña sola a esa hora? ¿En medio de la nada? Abrió la ventana y gritó, ¿estás bien? La niña no respondió, pero dio un paso adelante. El instinto le dijo que no debía parar, pero su conciencia pudo más. Detuvo el camión y bajó, con una linterna. Se acercó con precaución. La niña parecía de unos 7 u 8 años. ¿Estás perdida?, preguntó, con voz suave. La niña asintió lentamente. Tenía la piel pálida, los labios morados por el frío. Carlos le ofreció su chamarra, pero ella no la quiso. Le dio una manta que tenía en la cabina y la envolvió con cuidado. ¿Tienes nombre? ¿Dónde está tu casa? La niña murmuró, casi en susurro. Quiero volver a casa. Carlos sintió un nudo en el estómago. Le preguntó dónde vivía. Ella le dio una dirección. San Rafael del Valle, una comunidad pequeña a unos 10 kilómetros. Está cerca, dijo Carlos. Vamos, te llevo. Subió a la niña al camión. Ella se sentó en silencio, con la vista al frente. No hablaba, solo sostenía la manta con fuerza. Carlos intentó iniciar conversación, pero ella no respondía. Su silencio era denso, incómodo. Solo cuando pasaron por una curva pronunciada, la niña murmuró, «No te salgas del camino». Esa frase lo dejó frío. ¿A qué se refería? ¿Sabía algo? Llegaron al pueblo cerca de las 3. Era un lugar pequeño, con calles empedradas y casas de teja. Carlos detuvo el camión frente a una tienda cerrada y bajó a preguntar. Golpeó la puerta de una casa que aún tenía luces encendidas. Una mujer mayor abrió, sorprendida. Carlos le explicó que había encontrado a una niña perdida en la carretera y que le había dado esta dirección. «¿Cómo es la niña?», preguntó la mujer. Carlos la describió. Cabello largo, vestido blanco, muy callada. La mujer empalideció al instante. Sus manos temblaban. «Esa es mi nieta», dijo con voz quebrada. «Pero murió hace 3 años, justo en el kilómetro». Caucho, Carlos se quedó helado. No podía creer lo que oía. «No puede ser», murmuró. «Ella está en mi camión. Está viva». La mujer negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «Mi hija y mi nieta venían en un taxi esa noche. Chocaron contra un tráiler. Nunca regresaron. Su cuerpo apareció junto a la carretera, justo donde usted la encontró». Carlos salió corriendo hacia su camión. Abrió la puerta. El asiento estaba vacío. La manta seguía ahí, mojada, pero no había rastro de la niña. Buscó por todos lados. Revisó bajo los asientos, la parte trasera, la cuneta, nada. Volvió a ver a la mujer. Le mostró la manta. Ella la reconoció de inmediato. Era la misma que su nieta usaba para dormir. Carlos no dijo nada más. Subió a su camión y se marchó en silencio.
con las manos temblorosas. Desde ese día, nunca volvió a pasar por el kilómetro 58 sin recordar aquella noche. Nunca volvió a recoger a nadie en la carretera. Y cada vez que pasaba por ese tramo, miraba al frente, evitando el espejo, porque en su interior aún sentía la presencia de aquella niña, buscando volver a casa. 3. El pasajero sin rostro Luis era un hombre solitario, acostumbrado a las carreteras largas y los amaneceres en medio de la nada. Llevaba 20 años conduciendo su tráiler, recorriendo todo el país con mercancía, pero también con muchos pensamientos que lo acompañaban en la oscuridad. Aquella noche, la luna estaba escondida detrás de nubes pesadas. El viento soplaba con fuerza, y el reloj marcaba casi las 2 de la madrugada. Luis decidió parar en una gasolinera de carretera para tomar café y revisar los neumáticos. El lugar estaba casi vacío, con solo un empleado adormilado y una máquina de café que goteaba lento. Luis servía su taza cuando lo vio. Un hombre, alto, muy delgado, caminaba hacia él desde el borde del estacionamiento. Venía solo, con una chaqueta oscura y la cabeza ligeramente agachada. La luz del letrero parpadeaba justo encima, y no dejaba ver bien su rostro. Pero el hombre habló, con voz baja, seca. «Vas hacia el norte», Luis asintió. No le gustaba llevar desconocidos, pero algo en esa voz lo hizo responder antes de pensarlo mucho. «Sí, voy por la Federal, hasta Santa Clara». El hombre solo dijo, «¿Me das un aventón?». Luis dudó un segundo. Miró alrededor. No había nadie. Más. Asintió. «Súbete, pero no hablo mucho cuando manejo». El extraño subió sin decir nada más. Se sentó recto, sin moverse, con las manos en las rodillas. No hizo ruido. No suspiró. No se acomodó. Luis arrancó el camión y volvió a la carretera. El motor rugía, la radio murmuraba estática, y el pasajero permanecía en silencio absoluto. Durante varios minutos, Luis intentó no mirar hacia él, pero la tensión era extraña. No sentía que hubiera alguien humano sentado ahí, más bien una presencia. Lo miró de reojo. Su perfil era casi plano. No se distinguía bien la nariz ni los labios. Pensó que era la sombra, la luz, o simplemente el sueño. Siguió conduciendo. La carretera parecía infinita. Cada vez que pasaban por una luz, Luis intentaba observarlo mejor, pero no lograba captar sus rasgos. Finalmente se atrevió a hablar. «¿De dónde vienes?». El pasajero no respondió. Solo giró lentamente la cabeza hacia la ventana. Luis sintió un escalofrío subirle por la espalda. El silencio era tan denso que la radio dejó de sonar. Solo se oía el zumbido del motor y el leve golpeteo del viento contra el parabrisas. Luis tragó saliva. Ya no quería seguir con ese hombre a bordo. Algo estaba mal. Entraron en un tramo con túneles. Una serie de pasos subterráneos que siempre cruzaba con rapidez porque le incomodaban. Al entrar en el primer túnel, la luz interior del camión se encendió sola. Luis no la había tocado. Miró al espejo retrovisor y se quedó helado. El pasajero no tenía rostro, ni ojos, ni cejas, ni nariz, ni boca, solo una superficie lisa, como piel estirada, inhumana. Frenó de golpe. El camión chirrió dentro del túnel, el sonido rebotando por todas partes. Se giró con el corazón acelerado. El asiento estaba vacío. No había nadie. La puerta seguía cerrada. La manta del copiloto seguía ahí, pero no había rastro del extraño. Luis se bajó temblando. Caminó alrededor del camión, revisó la parte trasera. Nada. Cuando volvió a la cabina, encontró algo en el asiento, un papel doblado cuidadosamente. Lo abrió con manos temblorosas. Tenía un solo mensaje escrito con una letra fina y curva. «Gracias por el viaje. No todos me ven». Luis sintió que se le helaba el cuerpo. No entendía qué había pasado. Subió y aceleró hasta salir del túnel. No volvió a mirar el asiento del copiloto.
Cuando llegó a su destino al amanecer, estaba pálido, mudo y tembloroso. Un compañero lo encontró sentado fuera del camión, con la nota aún en la mano. Desde entonces, Luis ya no recoge a nadie en carretera, y cada vez que pasa por una gasolinera con luces parpadeantes, baja la vista, porque teme volver a ver a alguien sin rostro pidiéndole un último viaje. 4. La mujer de blanco. Eran las 12:03 de la noche. Ernesto llevaba más de 5 horas al volante, transportando mercancía entre 2 pequeños pueblos del interior. El camino era estrecho, rodeado de árboles, y no había visto otro vehículo en kilómetros. Con las luces largas encendidas avanzaba lento, cuidando cada curva. La radio no funcionaba en esa zona y el silencio comenzaba a pesar. Solo el motor y el zumbido del viento le hacían compañía. A medida que subía una pendiente, algo cruzó rápidamente por su campo de visión. Frenó. Su corazón se aceleró. Al principio creyó que era un animal, pero cuando enfocó bien con las luces, se congeló. Había una figura de pie, al borde de la carretera. Una mujer, completamente vestida de blanco. Tenía un largo velo cubriéndole el rostro y un vestido antiguo que se movía apenas con la brisa. Ernesto bajó la ventana con precaución. ¿Se encuentra bien?, preguntó, con la voz temblorosa. Ella no respondió. Solo levantó una mano, lentamente señalando hacia el camión. Ernesto dudó. Algo no cuadraba. Pero era tarde, y no podía dejarla ahí sola. Asintió y le abrió la puerta del copiloto. La mujer subió con movimientos lentos, sin mirar directamente a Ernesto. Cerró la puerta sin hacer ruido. No olía a perfume. No olía a nada. Durante varios minutos, el camión avanzó en completo silencio. Ernesto no sabía qué decir. Notaba que la mujer lo observaba de vez en cuando a través del velo, aunque no podía verle los ojos. La tensión era extraña, como si el aire se hubiera vuelto más denso. De pronto escuchó una voz, suave, como un susurro flotando en el viento. ¿Puede llevarme al cementerio? Ernesto se sobresaltó. La miró de reojo. No sabía qué responder. ¿Al cementerio?, repitió, intentando disimular el miedo. Sí, al viejo, donde están los que no regresan. Esa frase lo inquietó aún más. Aún así, asintió. Está a unos 20 minutos, por la bifurcación del monte. Ella no dijo nada más. Se acomodó, siempre mirando hacia el frente, con las manos entrelazadas sobre el regazo. El trayecto fue lento. Las luces del camión parpadeaban de vez en cuando. Ernesto sentía escalofríos en la nuca. El camino parecía más largo de lo normal. Finalmente, vio el portón oxidado del viejo cementerio del pueblo. Abandonado, cubierto de musgo, y con la neblina bajando desde el cerro. Ernesto se detuvo, el motor aún encendido. ¿Es aquí?, preguntó, sin mirar directamente a la mujer. Ella extendió el brazo y señaló hacia el interior, justo a una hilera de tumbas antiguas, casi ocultas entre la maleza. Ahí es donde duermo, dijo con voz suave, casi melancólica. Ernesto volteó para mirarla directamente, pero el asiento estaba vacío. El cinturón seguía abrochado, la puerta cerrada. No había sonido alguno, solo su respiración acelerada y el crujido del motor. Bajó del camión como pudo, con la linterna en mano, y caminó hacia la zona que ella había señalado. El aire era frío, el silencio absoluto. Tras avanzar unos pasos, la linterna iluminó una lápida pequeña, vieja, pero aún legible. El nombre estaba tallado con letras torcidas. Abajo, una fotografía en blanco y negro. Era ella, la misma mujer, del vestido blanco. El mismo velo, la misma postura. Bajo la imagen una inscripción. Murió esperando regresar a casa. Ernesto cayó de rodillas. No entendía lo que había vivido. Sintió que sus piernas temblaban, que la noche lo envolvía como si él también estuviera cruzando un umbral invisible. Corrió de vuelta al camión. Subió, cerró con seguro
y arrancó sin mirar atrás. El camino de regreso pareció eterno. Desde 1900, esa noche nunca más condujo por esa ruta, y cada vez que pasaba cerca del cementerio, bajaba la vista y murmuraba una oración, porque sabía que, en las noches de niebla, la mujer de blanco aún pide que la lleven a casa.